presidente del Banco Central, José Gregorio, se refirió en la conferencia organizada por ACIMED al cambio de escenario macroeconómico producido por el terremoto, señalando que de no haber ocurrido este episodio, el PIB de Chile habría mostrado un incremento cercano a 6% en 2010. En Valor Futuro Televisión usted podrá ver y escuchar parte de la presentación del presidente del Instituto Emisor. A medida que nosotros conocimos información de los últimos meses del año, el cierre del año y las primeras informaciones de este año, lo primero que nosotros observamos hasta el 26 de febrero era que la economía traía un ritmo mayor al que nosotros preveíamos un par de meses antes. De hecho, algo nosotros discutimos mucho en el informe de política monetaria, es que de no haber ocurrido el terremoto, probablemente la proyección de crecimiento para este año hubiera estado más cerca de 6% que de 5%. En diciembre desde septiembre del año pasado nosotros estábamos diciendo que el crecimiento iba a estar en torno a 5%, o sea, el rango, el medio estaba en 5%, pero si uno mira lo que era hasta antes del terremoto, la velocidad de la economía era mucho más cercana a 6%, que era la velocidad que traía el segundo semestre del año pasado. Entonces eso sin duda es bastante importante para tener en mente, sobre todo cuando uno hace comparaciones sin y con terremoto, no es lo que pasa después respecto a nuestra última proyección, sino lo que hubiera pasado si no hubiera habido efectivamente el terremoto. La economía del año pasado, en diciembre, los datos preliminares nos indicaban que podía caer 1,9% y terminó cayendo 1,5%. Por lo tanto, estamos hablando nosotros de un escenario bastante más benigno y bastante más auspicioso en materia de crecimiento para este año. Pero sin duda, la noticia más importante es el terremoto y maremoto. ¿Qué fue lo que hicieron? Provocaron una destrucción, y me voy a referir más en detalle, de nuestro stock de capital. Esa caída en stock de capital significa que podemos producir menos, significa que nuestra capacidad productiva es menor, es algo que uno tiene que cuantificar para hacer nuestro ejercicio de proyección, y en la medida que la capacidad productiva es menor para los mismos niveles de actividad, va a haber menores brechas, va a haber más presiones sobre la inflación. La cuenta corriente, que es el saldo neto de financiamiento del país, la cuenta corriente en diciembre, antes del terremoto, nosotros esperábamos que el superávit fuera de 0,6%. ¿Qué significa eso? Que el país le iba a prestar al resto del mundo, iba a ahorrar, no sé, le iba a sobrar respecto a su ingreso, le iba a sobrar 0,6% del PIB. Hoy día va a tener un déficit cercano a 1,1% del PIB. El diferencial es 1,7%. ¿No es cierto? 1,7 puntos del PIB es el diferencial después del terremoto. ¿Qué ocurre? Porque como país vamos a gastar más respecto a nuestro ingreso, en parte impulsado por los efectos del terremoto, la acumulación de inventario y todo eso. Y 1,7 puntos del producto, depende cómo lo veamos, depende cuándo, es entre 2.000 y 3.000 millones de dólares y no son las decenas de miles de millones de dólares que en algún momento se pensó. Por lo tanto, es bastante acotado el financiamiento externo neto adicional de la economía chilena durante este año. Esto es independiente, estoy hablando del acotado, esto es sector público y sector privado. Nosotros en nuestro informe de política monetaria tenemos que hacer algunos supuestos. ¿Sí? ¿Qué supuesto hacemos? Que el tipo de cambio real en el largo plazo está a niveles como los actuales, puede sufrir vaivenes porque cambia la política monetaria, porque hay efectos de demanda y el timing durante los 2 años que nosotros proyectamos. Nosotros suponemos que la política fiscal, y esto lo hicimos antes de los anuncios recientes, que la política fiscal es balanceada en materia de ajustes de ingreso y gasto, en materia de financiamiento externo y en materia de financiamiento interno. Lo que conocemos ahora del plan fiscal es que hay un componente importante de ingreso y gasto que hace que el resto del financiamiento sería balanceado, coherente con lo que nosotros hemos supuesto. Respecto a qué ocurre, siempre ustedes van a ver que el IPC hacia finales está en 3% porque esa es nuestra meta. Y para que esto es bien mecánico, es bien complejo, pero si uno quiere ver la mecánica, lo que nosotros hacemos es ponemos todos estos insumos y discutimos mucho, pero ustedes dijeron que raro lo que hacen si nos filmaran discutiendo, pero tenemos muchas reuniones. Nosotros ponemos todos estos insumos y decimos qué pasa con el crecimiento de la economía, qué pasa con toda la variedad y qué pasa con la inflación. Y lo que nosotros hacemos ahí es poner distintas políticas monetarias. Entonces nosotros empezamos a decir qué política monetaria es coherente para tener en 2 años 3%. El coherente supuesto de política monetaria para que la inflación converja a 3% en un escenario de crecimiento entre 4,25 y 5,25, en el cual vamos a converger desde arriba, porque como la inflación este año estaría terminando cerca de 3,7% para luego descender. Ese supuesto
es que hacia fines del horizonte de proyección, esto es el primer trimestre del año 2012, en 2 años más, la tasa estaría en 5,5%. Y el ajuste sería algo superior al de la última encuesta de expectativas, ¿no es cierto?, al de la encuesta de expectativas que usamos que es la de marzo. Podría estar algo por encima. Y la de abril se empezó a ajustar un poco ese anuncio. ¿Qué significa esto? Que vamos a mantener una política monetaria muy expansiva por los próximos trimestres. ¿Qué significa muy expansiva? Cuando uno en diciembre, pongamos un ejemplo, esto es un ejemplo, si a fin de año la tasa es 3% y la inflación es 3,7%, como están nuestras proyecciones, eso es ultra expansivo. Es una tasa de interés real negativa. O sea, lo que pasa es que hoy día, cuando uno está con la inflación cerca de 0 y tiene una inflación de 0,5, claro, está con la tasa de interés real cercana a 0. A 2 años, como es 3%, es negativa. A 1 año, como han subido, sigue siendo negativa. Pero tasas de interés muy expansivas. A eso nos referimos por varios trimestres más. Debería tener nuestra economía, porque precisamente lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros hemos anunciado, es un retiro del impulso monetario gradual. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros retirarlo de manera brusca en 2 o 3 trimestres más. Sería muy fácil, ¿no es cierto?, empezar a decir nosotros vamos a mantener una política súper expansiva, pero cuando nos demos cuenta que la inflación nos está pillando, empezar a subir la tasa agresivamente es algo que podemos anticipar. Si no podemos anticipar, vamos a actuar de manera agresiva, pero si uno puede ir anticipando la evolución de la inflación, es mejor moverse de manera gradual. Existen riesgos a todo este escenario, y los riesgos respecto a este escenario son, en el ámbito, nosotros los consideramos balanceados, o sea que hay cosas que pueden apuntar a mayor, menor inflación en el mediano plazo, mayor, menor crecimiento en el mediano plazo. En el muy corto plazo, dada la noticia, creemos que los escenarios de riesgo para la actividad están sesgados a la baja, estamos observando malas cifras, ha habido incluso hasta problemas de recolección, de manera que en el muy corto plazo podríamos observar cifras algo peores de nuestro escenario. ¿Cuáles son los riesgos internos? En primer lugar, la reacción de la economía a la catástrofe y en segundo, y después la reacción de la demanda interna a los esfuerzos de reconstrucción. Desde el punto de vista externo, yo diría que hay 3 ámbitos de riesgo relativamente acotados para nuestra economía. Primero está lo que yo le hablaba, la situación fiscal en algunas economías desarrolladas, en particular en Europa, pero en el mundo entero. Hay poca solidez fiscal, países con altos niveles de deuda pública, ¿no es cierto?, que han tenido impulsos fiscales muy grandes y que ahora tienen que empezar a retirar estímulo fiscal si no quieren empezar a elevar de manera significativa sus costos de financiamiento y empezar a elevar las tasas de interés en el mundo de manera fuerte. Esto significa también que hay que saber hacer el retiro de los estímulos monetarios a tiempo y coherente también, primero con a mi juicio, una consolidación fiscal que después permite ir retirando los estímulos monetarios antes que se incube mucha inflación o excesivo crecimiento. Nosotros tenemos un esquema de política monetaria que permite acomodar con bastante flexibilidad shocks de demanda internos, externos, sin que ello comprometa el objetivo de inflación. Ahora, nosotros, dado lo que ha ocurrido, sin duda la política monetaria tiene que apoyar el proceso de recuperación. Dado lo que ocurre, la política monetaria va a ser expansiva, pero no podemos descuidar lo que es nuestra ancla, que es la estabilidad de precios, que no tiene que ver esto con una obsesión o con una cosa irrealista, dado la gravedad, los daños y el drama de lo que hemos vivido. Pero precisamente lo que a nosotros nos interesa es que la recuperación sea sostenida, sea sostenible en el tiempo y además provea la recuperación de la economía a una senda de crecimiento vigoroso. Por eso nosotros vamos a seguir orientando la política en este contexto. Es lo mismo que nos ha permitido no sobrereaccionar a shocks transitorios. Tenemos un montón de desafíos en el diseño y en cómo uno va conduciendo la política monetaria. Creemos que la política monetaria fue fundamental en permitir que la economía, después de la crisis financiera global, tomara un ritmo vigoroso de crecimiento y sin duda en esta oportunidad va a seguir actuando con flexibilidad, pero con compromiso en la estabilidad de precios, porque es lo mejor que puede hacer para ayudar a la recuperación y la reconstrucción de la economía chilena. Gracias.